Hola a todos, ¿sabían que antes de escribir la literatura clásica latina, esta solamente se basaba en cantos agrícolas e igualmente solo en tradiciones que ayudaban a las plegarias? Toda esta se basó fundamentalmente en la conquista de la Roma Magna hacia la Gran Grecia, y esta absorbió su gran cultura. El gran salto ocurrió cuando Livio Andrónico tradujo la Odisea, vaya, esa misma película que está en el cine ahora mismo, al latín. En ese tiempo estaba en griego. Esto fue un boom revolucionario en su tiempo, ya que todas las personas le encantó y les fascinó toda la literatura griega, haciendo que impulsara a más autores a traducir estos mismos escritos del griego al latín, revelando el potencial que había en la lengua romana. Con todas estas influencias nació el primer tipo de comedia de toda la historia, principalmente impulsado por estas dos personas, Plauto y Terencio. Plauto era más dinámico con el pueblo y más llegador, y Terencio era más elegante y usaba un método más psicológico. Estos utilizaron diferentes planteamientos como el personaje del fanfarrón y el astuto, el cual le hicieron una sátira total a la sociedad de ese tiempo, haciendo que todas las personas se pudieran identificar y principalmente reír, ya que de eso se basa la comedia. Los invito a seguir explorando más en nuestro blog Voz Romana, donde podrán encontrar más sobre la literatura clásica latina. Además, como finalmente un dato curioso, la palabra persona viene del latín personare, que significa para sonar, ya que las máscaras que utilizaban en la comedia antigua tenían unos megáfonos que amplificaban totalmente la voz, viniendo así la palabra personare, ya que actualmente la utilizamos como persona. Gracias. Muchas gracias, Antonio, por lo dicho. Ahora, quiero compartir un dato que muchas personas no conocen. Gran parte de la forma en que hoy hablamos en público, debatimos, defendemos nuestras ideas e incluso estudiamos derecho, tiene su origen en la antigua Roma. De hecho, mucha de la técnica de persuasión que utilizan actualmente los abogados, políticos y oradores ya eran estudiadas por los romanos hace más de 2000 años. Y otro dato bastante interesante es que Julio César, cuando escribió sobre sus propias campañas militares, lo hizo utilizando la tercera persona, como si estuviera hablando de otra persona. Se cree que esta fue una estrategia para presentar sus acciones de una manera más objetiva y creíble. Ahora sí, continuando con el tema de la literatura clásica, me corresponde hablar sobre la época dorada 1. Una etapa en que la prosa, la oratoria y la historiografía alcanzaron un gran desarrollo. Durante este periodo destacó Marco Tulio Cicerón, considerado uno de los grandes oradores de la historia de Roma. Su discurso no solo buscaban convencer, sino que también demostraban elegancia, lógica y un gran dominio del lenguaje. Además, Cicerón escribió tratados sobre retórica, es decir, sobre las técnicas utilizadas para construir buenos argumentos y persuadir a los demás. En historiografía destacaron personajes como Julio César, con su obra Comentarios sobre la Guerra de las Galias, y Tito Livio, quien dedicó gran parte de su vida a narrar la historia de Roma y conservar la memoria de su pueblo. Dentro de esta etapa también encontramos tres conceptos importantes: la oratoria, que es el hablar ante el público; la retórica, que son las técnicas de persuasión; y las humanitas, relacionado con la educación, la cultura y la formación integral del ser humano. En conclusión, la época dorada fue muy importante para la literatura clásica latina, porque consolidó la prosa, la oratoria y la historiografía, dejando una influencia que todavía podemos encontrar en la educación, el derecho y en la manera en que comunicamos nuestras ideas. Y ahora que conocemos el desarrollo de la prosa y la historiografía, le doy el paso a Ariel, que continuará con la poesía épica romana. Buenas tardes. Hoy voy a hablar sobre la épica romana, especialmente sobre la Eneida, una obra escrita por el poeta romano Virgilio. La Eneida cuenta la historia de Eneas, un héroe troyano que después de la destrucción de Troya emprende un largo viaje hasta llegar a Italia. Su misión era cumplir con su destino y convertirse en el antepasado de los futuros fundadores de Roma. Una de las características más importantes de Eneas es que representa al héroe piadoso. Esto significa que era una persona que respetaba a los dioses, a su familia y a su deber.
Muchas veces tenía que dejar de lado sus propios deseos para cumplir con su destino. La obra fue escrita durante el gobierno del emperador Augusto, en una época en la que Roma estaba pasando por grandes cambios. Por eso, la Eneida también tenía un propósito político e ideológico. Virgilio presentó a Eneas como un ejemplo de las virtudes que Roma quería destacar, como el respeto, el sacrificio, el deber y la obediencia. Además, la obra ayudaba a explicar el origen legendario de Roma y relacionarlo con un pasado heroico. De esta manera, también podía fortalecer la imagen y la importancia del gobierno de Augusto. En conclusión, la Eneida no solamente es una historia de aventuras y de guerras, también es una obra que habla sobre el destino, el deber, los sacrificios y el origen de Roma, y que refleja los valores de la sociedad romana en aquella época. Para finalizar, podemos decir que la Eneida sigue siendo una obra importante porque nos permite conocer mejor la cultura y los valores de la antigua Roma. Muchas gracias por su atención. Agregando, yo les estaré hablando sobre Horacio y Ovidio. Horacio fue uno de los escritores más importantes de la Edad de Oro de la literatura latina. Sus obras tratan de temas como el amor, la amistad, la naturaleza y el paso del tiempo. Sus obras más conocidas son las odas y las sátiras. En las odas, Horacio reflexiona sobre la vida. Su idea más famosa es el Carpe Diem, que significa aprovecha el día. Nos invita a disfrutar el presente porque no sabemos qué pasará en el futuro. El Vetus Kile, que significa feliz aquel, representa la felicidad de llevar una vida sencilla y tranquila. En sus sátiras, Horacio critica los defectos de las personas y la sociedad usando el humor. Ovidio y la metamorfosis. Ovidio fue un gran escritor romano. Su obra más famosa es la Metamorfosis, que tiene 15 libros y más de 250 relatos mitológicos. Muchas historias tratan sobre transformaciones, como la de Dafne, que se convierte en un árbol de laurel. Ovidio también escribió El arte de amar, donde habla sobre el amor y las relaciones de una forma divertida e ingeniosa. Esta obra influyó mucho en la literatura amorosa posterior. Horacio y Ovidio fueron fundamentales para la literatura latina. Horacio destacó por sus reflexiones sobre la vida y Ovidio por sus historias mitológicas y sobre el amor. Datos curiosos. La expresión Carpe Diem aparece en la Oda 1.11 de Horacio, que se convirtió en una de las frases más famosas de la literatura latina. La Metamorfosis de Ovidio, que tiene 15 libros y casi 12.000 versos, y reúne más de 250 relatos mitológicos. La época imperial o de plata de la literatura latina se desarrolló durante el primer y segundo siglo después de Cristo, cuando Roma era un gran imperio gobernado por emperadores. En este periodo el poder se concentró en el emperador y el senado perdió influencia. La literatura cambió y dejó el estilo equilibrado del clasicismo estricto para adoptar un lenguaje más elaborado, emocional y filosófico. Los escritores reflejaron temas como el poder, la corrupción, el destino y la moral. Autores como Séneca fueron fundamentales porque combinaron la tragedia con profundas reflexiones filosóficas, convirtiendo esta etapa en una de las más importantes de la literatura. Y por último, estaré explicando la sátira, la novela romana y el legado que nos dejó la literatura latina en la actualidad. En la literatura romana, la sátira fue utilizada para criticar los defectos de la sociedad mediante el humor, la ironía o la exageración. Un ejemplo importante es la Satiricón de Petronio, una obra que cuenta la aventura de varios personajes y muestra situaciones de la vida cotidiana romana. A través del humor, Petronio criticaba la ambición, la riqueza excesiva y la corrupción de aquel tiempo. También se podía encontrar a Juvenal, quien utilizó sus sátiras para denunciar problemas como la corrupción, desigualdad y la hipocresía por aquellos tiempos. Y por otro lado, Marcial destacó por sus epigramas y poemas cortos que utilizaban el humor y la ironía para criticar diferentes comportamientos humanos. Estas obras fueron importantes para ayudar a desarrollar una literatura más cercana a la vida cotidiana y a los problemas de la sociedad.
Junto a ello, el legado de la literatura latina tuvo una gran influencia en nuestra cultura, y uno de sus principales legados que perduran hasta el día de hoy fue la formación de lenguas romances, como por ejemplo está el español, el portugués, francés, italiano y el catalán, que evolucionaron principalmente a partir del latín vulgar de la antigua Roma. Además, durante el Renacimiento, muchos escritores recuperaron las obras de los autores clásicos romanos y las utilizaron como inspiración para crear nuevas obras literarias. Su influencia continúa hasta nuestros días, y los temas tratados por autores como Petronio, Juvenal y Marcial, como la ambición, la corrupción y la hipocresía y las desigualdades, todas aparecen en libros y películas de programas de televisión o incluido en redes sociales. Para concluir, la literatura latina no solo